Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos. Y recordemos que cuando se refiere a una espada de dos filos, se refiere a la macaira, que era el arma letal que logró con la que los romanos lograron grandes conquistas en la época de mayor auge del Imperio Romano. Espada de dos filos se refiere a que es un arma penetrante que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay una sola parte de nosotros que Dios no conozca. Y en la medida que nos alimentamos de su palabra, el efecto que causa en nosotros es definitivo. Y aunque nosotros demos la espalda y no tengamos la capacidad en el momento para observar lo que Dios hace en nuestra vida, está allí. Si en el momento de la crisis tenemos la capacidad de retomar, así sea un pequeño versículo, podemos hacer efectiva esa palabra en nuestras vidas. Y no caer en desastre, y no caer en desesperación, y no andar como gallinas sin cabeza corriendo de un lado a otro. Porque en la medida que nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios de forma efectiva, y hablo de en la llenura del Espíritu Santo, con la precisión de la palabra de Dios, sin añadiduras humanas, nosotros tenemos esa palabra de Dios metabolizada por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso es tan importante que una vez que nos sentamos a estudiar en la eclesía, es decir, en la asamblea, en el salón de clases, qué es lo que realmente significa la iglesia. No una edificación con un crucifijo y un montón de estatuas de yeso o de madera, dependiendo del lugar, sino con la precisión de un comunicador en la llenura del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien hace claro ese mensaje al creyente que se encuentra también en la llenura del Espíritu Santo en comunión con Dios, para que entonces esa comunicación pase a formar parte de nuestra riqueza espiritual. Y en la medida que las situaciones se presentan y podemos aplicar esa pequeña cantidad de doctrina aprendida, entonces tendremos oportunidad también de utilizar los recursos divinos. Entonces nos dice, porque cuando eres fuerte, cuando soy fuerte, soy débil, soy fuerte. Y es cuando Pablo le está diciendo que está descansando en el plan de Dios. E independientemente de las circunstancias, nosotros podemos estar felices, descansando en lo que Dios ha provisto. Por lo cual, tenemos que hacer uso de esa herramienta impresionante que es la llenura del Espíritu Santo para poder conocer el plan de Dios. Y el tema de hoy, que comienzo luego de bastante tiempo de no haber grabado clases, es conocer el tema nuevo que es el plan de Dios. ¿En qué consiste el plan de Dios? ¿Por qué estamos aquí? Porque Cristo dice, en el mundo hay aflicción, y lo podemos ver diariamente. Aflicciones de salud, de emocionales, de pareja, crisis económicas, guerras y un montón de cosas más. Sin embargo, nos dice, pero tranquilo, yo he vencido el mundo. Nosotros tenemos que descansar en lo que Cristo ha logrado en la cruz para nuestro beneficio y no dejarnos apabullar por las circunstancias. Entonces, unos breves instantes para que en comunión con Dios, en la intimidad de nuestra alma, podamos estar en relación con Dios armoniosa. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Así que unos instantes para hacer uso de 1 de Juan 1:9. Citar nuestros pecados en la intimidad de nuestra alma al Padre, para que nosotros entonces podamos estar en relación con Dios, en comunión, para poder hacer el estudio de la palabra de Dios. Gracias, Padre, por esta oportunidad y este increíble privilegio que nos das de poder estudiar tu plan. Te pedimos que vengas a hacer claro todo este mensaje a fin de que podamos metabolizarlo para la honra y la gloria de su majestad Jesucristo. Bien, en el mundo hay aflicción, pero yo he vencido el mundo. Y dice también, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los cuides de la maldad, que los protejas de la maldad. Y la maldad desde el punto de vista humano. Ahora, ¿cómo es posible
que si ya somos salvos, que si ya somos hijos de Dios, estemos aquí, todavía nos mantenga aquí, donde hay aflicción. Cristo nos dice que hay aflicción. ¿Y por qué entonces nos deja aquí? Porque es aquí, en el campo de batalla, donde podemos crecer a la máxima felicidad. En la playa, tomándote una piña colada, un gin tonic, no hay aflicción y no hay oportunidad para crecer. Es en la crisis donde hay oportunidad para hacer músculo, en el gimnasio, en el campo de batalla, para poder sacar el máximo valor del aprendizaje de todas las experiencias que nos están sucediendo. Es por eso que nos mantenemos aquí. Y el plan de Dios se divide en 3 fases. Fase 1, el no creyente. Porque Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dice Cristo. Es decir, cree en Cristo y serás salvo. Porque de tal manera, Dios amó al mundo tanto que ha dado a su Hijo, nacido en forma única para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hace hombre para que todos los individuos tengan la oportunidad de ser salvos. Sin embargo, un buen grupo de seres humanos rechazan ese regalo. Porque por gracia han sido ustedes salvos, por medio de la fe, o sea, por medio de creer. Y esto no por obras, es decir, para que nadie se gloríe, para que no sea mérito humano, sino el mérito de Dios el que podamos ser salvos. Sin embargo, una buena cantidad de personas rechazan todos los días el mensaje de Dios, el regalo divino. Y cuando nos habla de que la blasfemia contra el Espíritu Santo, no se está refiriendo a que puedas insultar al Espíritu Santo. El mayor insulto que puede haber al Espíritu Santo es rechazar el Evangelio, las buenas noticias, el Evangelion, buenas nuevas, buenas noticias. Y cuando alguien pronuncia las buenas noticias y el individuo, el no creyente que está escuchándola, está rechazando al Espíritu Santo. Entonces, para que entendamos que todos los seres humanos tienen la oportunidad de escuchar el Evangelio y de ser salvos. Entonces nos podremos preguntar, bueno, ¿y qué pasará con aquellas personas que se encuentran en una selva y no tienen la oportunidad de escuchar el Evangelio? Siempre tienen la oportunidad, porque para Dios no existen los límites, la frontera, la selva. De alguna forma le hace llegar el mensaje. Pero también Dios sabe quién es y quién no es positivo, quién es y quién va a rechazar el plan de Dios, quién va a rechazar el Evangelio. Entonces no tiene la obligación de presentárselo a un individuo que sabe que vive en una selva y que no va a creer en Cristo. Para que entendamos que el plan de Dios es mucho más grande que todo lo que nosotros podamos hacer. Esto es un plan perfecto, es infinito. De tal forma que la primera fase del plan es que todos los individuos vengan a creer en Cristo, para que todos tengan la oportunidad de ser salvos. Sin embargo, hay una buena porción de la humanidad, del género humano, que rechaza el regalo de la salvación. Y una vez los que creen tienen la oportunidad de seguir creyendo o rechazarlo, aunque no pierden la salvación, son muchos los que una vez, habiendo creído en Cristo, rechazan la salvación, rechazan la cruz, enemigos de la cruz de Cristo. Y el enemigo puede ser el creyente o el no creyente. El no creyente que no cree en Cristo, o el creyente que una vez creyendo en Cristo sigue pensando que puede perder su salvación, cuando claramente nos lo dice en Romanos 8, 38 y 39. Porque estoy seguro que ni lo alto ni lo profundo, ni lo presente ni lo porvenir, ni ángeles ni principados, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Sin embargo, hay una buena porción de miembros de la familia real que rechazan ese regalo, que creen que pueden perder su salvación, que tienen que hacer algo.
Y ese es un máximo nivel de arrogancia, creer que puedes destruir lo que Cristo hizo en la cruz. Cuando dice que Dios estuvo satisfecho con la obra de Cristo en la cruz, pero yo no. Un individuo que piensa que porque cometió un pecado, grande o pequeño, como sea ante los ojos de los seres humanos, y creen que pueden anular la obra de Cristo en la cruz. Dios mío, es que yo soy pecador. Entonces creen, o sea, o son conscientes de que no pueden, de que cometieron un pecado, pero resulta que piensan que ese pecado puede anular la obra de Cristo en la cruz. Cuando nos dice claramente que Dios se hizo hombre para pagar los pecados en la cruz. Entonces, ¿cómo es tan arrogante un individuo que puede creer que anularía la obra que satisface la justicia de Dios? Entonces, buena parte de los miembros de la familia real pueden ser negativos al punto de creer que pueden anular la obra de Cristo en la cruz, que pueden perder su salvación. Y entonces hay un grupo de miembros de la familia real que a los que sí creemos que la obra de Cristo en la cruz es infinita, perfecta, y que no se pierde la salvación, entonces nos llaman salvos, siempre salvos, como creyendo crear una secta de aquellos que sí creemos en la salvación perfecta e infinita. Entonces, para que veamos las cantidades de distorsiones que puede crear el miembro de la familia real, ya no hablo de los no creyentes, sino del miembro de la familia real, que dentro de la oscuridad de su ignorancia son capaces de creer que pueden perder su salvación y señalar al individuo que sí confía en la salvación, en la obra de Cristo en la cruz, como que somos de una secta aparte. Y no se dan cuenta que en la oscuridad de su alma no están confiando en la obra de Cristo en la cruz. Y el plan de Satanás es muy astuto para confundir al miembro de la familia real, haciéndole creer que la puede perder. Y eso que logra que el cristiano, una vez salvo, el miembro de la familia real, obviamente cristiano, no crezca espiritualmente, porque se queda estancado en ese proceso de creer que la puede perder y que tiene que hacer algo para recuperarla. Entonces, cada domingo, cuando asiste al culto, hace la oración de fe. Están haciéndose enemigos de la cruz de Cristo. No están reconociendo el perfecto e infinito regalo de la salvación. Para que entendamos, entonces la fase 1 es el no creyente para que venga a ser salvo. La fase 2 es el cristiano en el tiempo, mientras estamos acá. El proceso de crecimiento espiritual, la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios. Y si no tienes, como miembro de la familia real, el deseo, el hambre de alimentarte de la palabra de Dios todos los días, así como comes 3 veces al día, comidita para el cuerpo, unos huevitos, un arrocito, un bistec. Si no tienes hambre para comer la palabra de Dios, entonces porque estás más concentrado en las cosas de este mundo. Cuando el único y verdadero alimento que importa, el principal de todos, es el estudio de la palabra de Dios. Porque de lo contrario, entonces la naturaleza de pecado te gana, las circunstancias te ganan, el miedo, la ansiedad, la preocupación, te empieza a ganar, comienza a tomar cuerpo, al punto que entonces ya llega un momento que vas en bajada. Y ese miedo, esa angustia, esa ansiedad, esa preocupación lleva a tener tanto poder que entonces te olvidas de lo único que realmente es importante, el plan de Dios. Por lo cual nosotros debemos estar concentrados y aunque efectivamente no tengamos tiempo porque tenemos una gran cantidad de obligaciones y responsabilidades, si no haces el tiempo para concentrarte en el estudio de la palabra de Dios, entonces te estás dando como más importante tus circunstancias. Y aplica perfectamente el ejemplo de Pedro cuando caminó sobre las aguas. Que Cristo lo llamaba fuera de la barca y el impulsivo y emocional Pedro salió de la barca y caminó sobre el agua. Pero en medio de la tormenta se dio cuenta que alrededor tenía olas que, ay mi amor, me muero, me muero. Entonces le dio miedo y se comenzó a hundir. Porque perdió la fe y puso
sus ojos en las circunstancias. Y nosotros no debemos poner los ojos en las circunstancias. Son situaciones, son inevitables, pero el estrés es opcional. Somos nosotros quienes decidimos si nos estresamos, si dejamos que las circunstancias nos ganen. Y no importa cuán difícil, cuán grandes sean tus circunstancias. Si estás en una situación médica delicada, donde te dicen, ¿sabes qué? Vamos a tener que cortarte las piernas. O tienes un cáncer terminal. O ¿sabes qué? Estás en una montaña en un combate contra la guerrilla. O ¿sabes qué? Estás en una situación de preocupación tal que sales a la calle y sabes que hay un nivel de delincuencia tan grande que pueden asesinarte en cualquier momento. Eso no significa que seamos idiotas y nos expongamos innecesariamente. O vayamos por la carretera conduciendo a 150 kilómetros por hora, porque eso lo único que demuestra es que eres un idiota. Idiota desde el punto de vista de anoeo, o sea, ignorante, sin conocimiento. Pero entonces lo que tenemos que concentrarnos es que las circunstancias no nos pueden ganar, no nos deben ganar, porque si nos están ganando las circunstancias es porque estamos fuera de comunión. Quitamos nuestra vista de Cristo, del plan de Dios, de la mente de Cristo, de concentrarnos en Dios y estamos poniéndola en las aguas que están a nuestros alrededores y bajo nuestros pies. Y nos hundimos y nos ganan las circunstancias. Pero lo importante aquí es que nos debemos concentrar en su plan y que todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor es para que crezcamos espiritualmente, para que volvamos a reorientarnos y nos concentremos y poder tener paz en medio de la tormenta. Y entonces existe una canción hermosa, dice, paz en medio de la tormenta. Pero ¿cómo vamos a tener paz en medio de la tormenta si lo que nos comemos son simplemente cancioncitas y emocionalismo? La palabra de Dios no tiene nada que ver con emociones. Es concentración, es conocimiento. De hecho, en ninguna parte de la Biblia nos dice sientan, tengan todos este mismo sentir. No, dicen tengan todos este mismo pensar. Y si lo que estamos pensando son nuestras emociones, qué tan bonito cantamos, cómo rezamos, cómo oramos, en lugar de qué estamos pensando. Porque la oración es importante, es valiosísima, es hermosa. Proseukomai es vida social con Dios. No es una repetición vana de palabritas. Proseukomai, vida social con Dios. Y puedes pasar todo el día conversando con Dios de forma armoniosa, con su protocolo. Está llegando al palacio, está llegando a la mesa de sesión con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sentados contigo. Y estás presentando tus necesidades. Pero estás relajado, conociendo el protocolo, con los pies limpios. No vas a llegar con las sandalias sucias. Llegas a sentarte en la mesa de tu Padre y presentas tus peticiones. Miren, aquí estoy. Quiero esto, quiero esto. No, y tampoco estás pidiendo. Porque solamente un hijo inmaduro está pidiendo que se le resuelvan tal cosa. Como que creen que Dios es un McDonald's y se presentan ante el McDonald's. Quieren un cuarto de libra con queso, con doble tocineta y una Coca-Cola grande y unas papas grandes. No, no se trata de eso. Tú presentas las peticiones, Padre, si es tu voluntad, que sea tu voluntad y no la mía, si es parte de tu plan. Pero cuando creces espiritualmente ya tampoco estás pidiendo por puro pedir. De hecho, no pides, agradeces porque sabes que cada oportunidad que se te presenta, cada adversidad que tienes en tu vida es una oportunidad para crecer espiritualmente. Y puedes estar metido en el peor de los fangos, en una montaña, con los neumáticos patinando y aún así diciendo gracias Padre porque sé que todo este pantano que está a mi alrededor es una oportunidad para aprender a meter la marcha, a utilizar la tracción y salir de este fango. Estás relajado en medio de la peor situación. O estás en un campo de batalla, eres un soldado y te encuentras enfrentándote al enemigo. Las circunstancias nos pueden ganar o podemos ser vencedores, pero eso va a depender de cómo nosotros aplicamos aquello que conocemos. Es un proceso de crecimiento. Si Cristo tuvo que crecer espiritualmente,
¿quiénes somos nosotros para pensar que solamente por creer en Él ya todo se resolvió, no vamos a tener dificultades? El niño crecía y se fortalecía. Cuando Cristo tenía 12 años, dice en Lucas, el niño crecía y se fortalecía. Nosotros debemos tener la concentración suficiente para crecer espiritualmente y fortalecernos espiritualmente a fin de que las circunstancias no nos ganen. Puede ser que exista alguna circunstancia que nos haga tropezar un poco, nos haga desbalancear, pero justamente de eso se trata, de tener la suficiente información en nuestra alma circulando de forma que sea parte de nuestra riqueza, de nuestra armadura, para que podamos utilizarla y en medio de las circunstancias y en esas situaciones poder concentrarnos en lo que realmente importa, que es su plan, y entender que todo lo que nos está sucediendo es una oportunidad para crecer, para fortalecernos, para ganar confianza y llegar a la máxima felicidad en medio de las peores circunstancias. Esto es un plan increíble y maravilloso. Si tenemos la capacidad de verlo y entender con claridad que todo está dado para que nosotros podamos crecer y alcanzar la máxima felicidad en medio de las circunstancias, nosotros estamos siendo ricos, multimillonarios, comportándonos como lo que somos, como familia real, no como pordioseros, no como mendigos. Pero nosotros nos llevamos la felicidad y Él se lleva la gloria, porque estamos haciendo uso de sus recursos y siendo también evidencia en contra de Satanás y los ángeles caídos. Cuando un miembro de la familia real se encuentra en medio de una circunstancia terrible y se preocupa y se llena de angustia y se deja ganar por la circunstancia, ese miembro de la familia real está siendo testigo para Satanás. Satanás dice, mira a tu hijo, que aunque has hecho tanto por él, sigue desconfiando. Y Cristo responde, sí, pero yo aún así lo amo, no pierde la salvación, porque morí por él en la cruz. Pero cuando un miembro de la familia real resulta victorioso en cada batalla que se le presenta, ese miembro de la familia real está diciendo, Cristo dice, mira, Dios Padre dice, mira a mi hijo, que está haciendo uso eficiente de los recursos espirituales, y es evidencia en la condenación de Satanás. Para que entendamos que Dios nunca pierde, todo forma parte de un plan y que nosotros somos el resultado. Somos creados para la condenación de Satanás. Incluso el no creyente es testigo en la condenación de Satanás. Satanás no tiene oportunidad de ganar. Todo forma parte del plan. Entonces, la fase 1, que todo esto lo vamos a ir ampliando en la medida que vayamos avanzando. Esta es simplemente la introducción. Fase 1 es el no creyente que venga a ser salvo. Fase 2 es el cristiano mientras está vivo, haciendo uso de los recursos divinos. Y fase 3, el cristiano en la eternidad, una vez que deja el cuerpo, lo que Dios tiene preparado para nosotros. Para que entendamos que esto es infinito y que estos 100 o 120 años que podamos estar en la tierra no son nada comparado con una vida eterna con Dios. Y en la medida que aquí en el campo de batalla logramos acumular condecoraciones, nos serán entregadas en el tercer cielo. En la medida que sepamos enfrentarnos a las situaciones con los recursos divinos, con la armadura de Dios. De hecho, nos menciona el beuma. El beuma es el estrado de evaluación por el cual pasaremos una vez que dejemos el cuerpo. Y nos dirán, ¿qué hiciste con la vida espiritual que te regalé? ¿La aprovechaste o pasaste tus días en un rincón llorando y lamiéndote las heridas? Observemos lo que Dios ha provisto y no dejemos que la naturaleza de pecado nos gane. Y con esto terminamos la clase de hoy. Una pequeña oración y nos retiramos. Gracias, Padre,
por esta oportunidad y este increíble privilegio que nos das de poder estudiar tu plan. Te pedimos que vengas a hacer claro todo este mensaje para la honra y la gloria de su Majestad Jesucristo. Amén.